¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Domingo 30 de enero. Hoy dos vivos hoy. Bueno, pero hay que aprovechar cuando hay, ¿sí? Vamos a estar charlando hoy con Daniela Kellhorn. Dani es argentina, sí, pero fue marcada desde niña con una enfermedad que la marcó para toda la vida. Vamos a bajar esto un poquito porque está muy alto. Así me pueden escuchar. Su enfermedad cambió su vida para siempre. La historia, el amor, la vida, la naturaleza. Ella sentía algo desde pequeña que la llamaba a ver la enfermedad como una oportunidad de cambio. Dejándose guiar siempre por un profundo amor a la historia, a la sabiduría antigua de Oriente, encontró en la cultura de la India respuestas a muchos de sus interrogantes con respecto a la importancia de la misión con la que venimos al mundo y sus múltiples maneras de, hola Diana, de manifestarse a través de la enfermedad, a través de síntomas e incluso y cómo broche de oro a través del amor. Disculpen si no estoy leyendo bien, pero tengo unos lentes de repuesto porque los míos están en reparación. Entonces no leo como de costumbre. Somos creadores de nuestra realidad. Nada de lo que acontece a nuestro alrededor es casualidad, sino creaciones propias para sanar. Todo llega a tu vida para recordarte tu poder, tu magia, tu misión. Eso dice la biografía de Dani. Dani tuvo 3 casamientos, 2 visitas a India, 2 pandemias, innumerables charlas, paseando a la cookie y proyectando qué queremos como individuos y como familia. Fuimos y seguimos logrando poco a poco todo lo que nos proponemos. Estamos agradecidos inmensamente a esta capacidad de ver qué es lo que hay que mejorar para que la energía circundante sea lo mejor en cualquier circunstancia de nuestras vidas, dice Dani, junto a una hermosa foto que tiene a su esposo. Vamos a mandarle invitación a Dani. Te mandé invitación. Ahí está. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola. ¿Me escuchas? Nerviosa, muy nerviosa. Tranquila, tranquila. Estábamos escuchando a Muhammad Manjali, ¿verdad? ¿Así se dice? Munjani Manjali. Ahí, ahí se dice mejor. Bueno, estamos en pleno proceso, ¿sí? De un libro. Sos profe de yoga, ¿sí? Soy Y profe de yoga, así es. el libro está en pleno proceso, es titulado Una de yoga y mates. Tal cual, no podía faltar el mate. No sería No yo si no podía. tuviese mate. Claro. Aparte una historia digna de contar, que ya hay varios Totalmente. capítulos en tu Instagram. Me imagino que no estás poniendo todo en el Instagram, sino que te reservas algo. No, es así como va lo picante. Ah, bien, bien. Sí, 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 costó. Es muy atrapante tu historia. Yo vi el año pasado cuando vos empezaste a subir fotos de tu casamiento en India y me atrapó y después viste cómo pasan las publicidades así y de repente desapareciste. Y este año te me volviste a aparecer. Dije, la Tenía tengo que que ser. entrevistar. Claro. Sí, 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 tal cual, tal cual. Contanos un poquito de vos. ¿Qué es esta enfermedad con, que hizo que despiertes, digamos, en cierta forma, ¿verdad? Tal cual. A ver, qué difícil describirme. En realidad,
de muy chica, a los 3 años y medio, Mm. empecé con un montón de hematomas, ¿sí? Los hematomas son cuando uno se cae, Moretones, se golpea contra claro. algo, los moretones, exacto. Yo en esa época obviamente estaba en jardín de infantes, mis viejos tuvieron que, nada, que enfrentar una especie de llamado de atención de las maestras del jardín diciéndoles que si yo no dejaba de ir al jardín golpeada, ellos iban a tener que tomar cartas en el asunto. Eh, Obviamente eso empezó a llamar la atención y bueno, nada, una tarde terminamos en el hospital italiano ahí de Capital, Ajá. porque yo me caí de un caballito de juguete, me golpeé el pecho izquierdo y enseguida me puse morada de todo el lado izquierdo. Eh, Así que bueno, en aquel momento en el hospital italiano no nos pudieron decir mucho, pero sí Ujú. terminaron derivándonos al Garrahan, que Mm, es donde, bueno, ahí sí, empezó básicamente todo. mi infancia. Claro, claro. Y te terminaron diagnosticando con, La enfermedad se llama púrpura trombocitopénica idiopática. que vendría a Eh, ser resumiendo, vos resumí, porque si no, es, es en realidad una autoinmune, es una de estas enfermedades donde el cuerpo deja de reconocer las células como parte de uno y las ataca. O sea, yo tengo un 85% menos de coagulación que una persona común, normal. Lo cual hace ¿qué otra que, persona? sí, tal cual, que me marque con total facilidad, si me rasco me lleno de hematomitas chiquitos. Bueno, y en aquel Qué entonces obviamente, sensibilidad, qué sí, sensibilidad, ¿no? Yo sí, lo veo por ese lado. Qué sensibilidad, qué cosa que te, te, te tocan o te tocas vos misma y te quedas marcada. así es, Es- tal cual. Esto me imagino en tu adolescencia, en toda la niñez y todo un proceso, ¿no? Y después en la adolescencia como un gran despertar habrá sido, me imagino. En realidad, mira, nosotros con mi papá siempre hablamos de lo mismo. El despertar en realidad fue en la infancia. Yo jamás me sentí enferma, nunca. De hecho, Ujú. para mí las internaciones en Algarrahan era el momento ideal para dibujar. Me acuerdo que, ay, nada, me van a mandar carta documento al Garrahan, pero con mi papá a la noche jugábamos a las carreras de cucarachas en el techo. O No, sea, ¿entendés? Yo jamás tuve conciencia de estar enferma, entonces era como, nada, para mí eran recreitos del colegio. claro, claro. Ah, Pero bueno, o sea, desde muy chica mi viejo se acuerda que en una de las tantas charlas que tuvimos, eh, yo le dije algo así como, yo sé que tengo la capacidad de, de manejar esta enfermedad, como diciéndolo así muy a grandes rasgos. Imagínate que con 9 años no pude haber dicho no, tanto, pero claro. así que eso, o sea, de muy chica. Y la verdad que de la adolescencia fue muy grata. Tuve un impasse de casi 10 años en donde Tranqui. estuve tranquila, o sea, con el Claro. diagnóstico y todo, pero tranquila. ¿Qué pasaba Este, con la enfermedad y con India, digamos, o con Oriente? ¿Qué pasaba ahí, no? ¿Qué pasaba? Siempre me gustó mucho, mucho, mucho el tema de la magia y del poder mental. Cuando era chica siempre lo asocié a la magia y Ujú. después con el tiempo como que me empecé a dar cuenta que tiene una razón de ser la magia. No, no es la gran Harry Potter, toco con la varita, No, claro. lamentablemente. Pero sí me empecé a dar cuenta, o sea, siempre fui muy de fantasear y realmente creer que era posible que algo que todo el mundo creía no tangible, para mí lo era. Ujú. Nada, cuestiones muy, muy lindas, muy, 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 lo que llamaríamos fantasiosas, para mí eran así. Ujú. Eh, y creo que ahí es cuando entró Oriente con toda esa cuestión mágica. No sé, para mí Oriente es mágico, para mí tiene una sabiduría, para mí, para muchos, una sabiduría y una historia y un recorrido eh, que fascina. Te No sabría atrapa. ni cómo explicar, sí,
Porque es una Es sabiduría ancestral también. Estamos hablando exacto, de mucho, exacto, ¿no? Que han, sí, entonces, exacto, si vos ya lo sentías dentro tuyo, ¿no? Que tiraba eso, ¿no? tal cual, Entonces, algo, por algún lado, debe venir esa atracción, totalmente, ¿no? ¿Y qué pasó? totalmente. En realidad fui la rebelde, creo que varios médicos me deben haber odiado, Ah, porque yo insistía en que no era tal la enfermedad, que esto venía a hablarme de algo más profundo. eh, y nada, me rebelé contra la medicina occidental. contra todo Le te digo, rebelaste. perdón a todos los hematólogos y a todas las hematólogas que me tuvieron, pero tenía que ser así. Eh, siempre fui muy, muy curiosa y de agarrar cuánto libro se me cruzaba. Y nada, y empecé a investigar qué tenía que ver la enfermedad con la mente, con el cuerpo. O sea, nunca me cerró que una persona se enferme porque de la nada, nada, cáncer, de la nada, insuficiencia renal, de la nada, diabetes, por nombrarte algo, ¿sí? Sí, claro. Eh, este, y bueno, y no sé qué qué tiene India, tal vez sea esta cuestión holística, de Ujú, decir, si una persona tiene un cuerpo que está enfermando, un síntoma, ¿qué le ujú. está pasando a esa persona? O sea, Claro. qué pasó alrededor de esa persona? ¿Qué circunstancias lo llevaron o la llevaron a sentir de determinada manera, a manejarse hoy de determinada manera? Somos tan vastos que Ujú. realmente es raro de decir, ay no, tenés la hemoglobina demasiado baja, es como decir, ¿y? No te alcanza, claro, no te alcanza, es insuficiente. Tal cual. Se entiende, se entiende. Así que en India encontré, bueno, en aquel momento la música, los colores, o sea, me entró no solamente por el lado de la enfermedad, sino de la manifestación artística. Eh, Ujú. hay algo en las curvas, en la cuestión de la naturaleza. No me preguntes qué es, porque no, me lo No preguntaron podés mil veces y explicar. todavía hoy no puedo describirlo, qué es. Ujú. Eh, y empecé a manifestarlo mucho por el tema del arte, mis dibujos, hacía danza y todo tiraba para Oriente, mis maneras de vestir, eh, no sé, un montón de cuestiones. Y Ujú. hasta que llegué al punto del yoga, intenté el profesorado 2 veces antes de hacerlo oficialmente, porque Ujú. evidentemente no estaba lista. No estabas preparada, ¿no? Eh, Tal cual. Y diferentes escuelas hasta que encontré una que fue derecho, que fue Astinapura, que nada, a Ujú. mis profes los amo, es una escuela sumamente amplia que no solamente se cierra en el yoga como una disciplina de cuerpo, sino Ujú. que te habla de la teoría del hinduismo, del budismo, del jainismo, del cristianismo, o sea, del humano. Está todo Del humano mezclado, y digamos, ahí, y ahí tenés para que exacto. vos puedas elegir, digamos, no te quedas con una. No, exacto, Muy bien es eso, muy universalismo, bien. sí, Claro, porque exactamente, vos podés elegir eh, después. totalmente. Excelente. Eh, de hecho, bueno, a mis alumnos y a mis alumnas creo que les quemo el bocho con teoría, a veces en las clases por ahí me voy por las ramas, pero es una cultura realmente fascinante. Y Ujú. bueno, empecé con el yoga y después terminé en el 2014 encontrando la Ayurveda, que es otra rama del hinduismo Ujú. de Ujú. India, Ujú. eh, que bueno, que trabaja con el yoga, que trabaja con el masaje holística. Claro, Reúne todo claro. y habla de que el ser humano en realidad es un conjunto de energías. Cuando esas energías están desequilibradas, hay que ver qué está pasando acá y en el cosmos absoluto, porque Claro somos que sí. un universo Somos uno con todo. exacto.
Acá totalmente. están diciendo, es así lo que decís, cuerpo y mente, quien fue la Colo. Ahí Después, está el lado. el poder de la mente es tremendo, sí que es tremendo. Saludos, dice Diana, amo tu teoría, dice Laura La... Vargas. Es lo poco que pude leer. Y ¿cómo llegamos a India? O a conocer al príncipe, digamos. Eh, Sos una genia, ¿cómo Dani, llega- dice. cómo Se llegamos a apareció, India? se apareció de la nada. Eh, Así, no, no, no? de la nada no fue en absoluto. Eh, en realidad, cuando empecé a estar en la cúspide de mi vida, cuando dije, tomo las riendas, dejé atrás un montón de cosas que sabía que me eran tóxicas, relaciones, personas, mandatos, cosas con las que seguimos luchando todos los días, obviamente. Eh, pero hice como pequeños cortes desde la alimentación hasta con quién me relacionaba, qué elegía mirar, qué elegía escuchar. Y una de las cosas que hablábamos en el otro día es que mi mamá, cuando yo tenía 11 o 12 años, trabajaba en un consultorio médico. Aparte de esto, ¿entendés? Venir de familia de médicos, de trabajar con médicos, de salud, era todo cerrada. Eh, y me acuerdo que un día vino a mi casa y me trajo así, como me dijo, toma hija, hoy me regalaron esto en el consultorio. Como a mí me gustaba leer, fue bueno, listo. Y era una especie de escrito donde alguien, nunca sé qué autor fue porque estaba impreso, Mm, hablaba del poder de la mente y del poder de la manifestación. ujú, Eh, y nada, empecé a leer con 12 años lo que pude entender y empecé a armar mi primer mapa de la riqueza, que hoy en día se conoce como mapa de la abundancia, ujú, eh, donde uno empieza a visualizar las cosas que quiere, que necesita para su ujú, vida. ujú, Y a ver, no es magia, en realidad ujú. vas ayudando al A que universo, se a concrete. la existencia, exacto, a que se concrete. Ujú, Y bueno, obviamente todo esto uno lo hace cuando está, no es que no lo haga antes, pero es cuando estás en un buen estado, ¿sí? Cuando ujú, realmente estás preparado para recibir, que no es ujú. fácil. Las cosas llegan Eh, en ese momento. exactamente, exactamente. Ahí estaba Y tu mami, decía, no. hija, te amo. Mi amor, no podía dejarla pasar. Este, no. Y, Y bueno, y cuando estaba en la cúspide, estaba en lo mejor, tenía 27 años, había elegido nada, un montón de cosas que quería para mi vida. Y, y una tarde en casa, un domingo, me acuerdo, paveando, me puse a escribir, a tipear en la computadora características que yo buscaba en una persona, o sea, lo que realmente quería en una pareja, en un compañero de vida. Y las ujú, empecé a escribir como si ya fuesen así, ¿sí? Porque así trabaja el tema de la manifestación. en el presente, vamos a aclarar que cuando uno hace esas cosas, tiene que hacerlo como si estuviera acá, en este momento, aquí y ahora, Exacto, ¿sí? En el presente, exacto. no en el pasado ni en el futuro, aquí, Tal cual, o sea, uno no escribe hoy. cuando manifiesta, no es que escribe, a ver, una muy básica que solemos hacer, quiero ser flaca, no, No, es soy. soy saludable, como para vivir, no vivo para comer. O sea, hay que ser Qué bueno. muy sincero con uno mismo Sí, y saber que va a llegar. claro que sí. Y agradecer todo el tiempo. El poder del Sí, agradecimiento, no lo digo yo, lo dice un montón de gente, sí, es infinito. sí. Eh, y bueno,
terminé de escribir ese mail sin destinatario. Fue, escribo esto por escribir. ¿Un mail? Y ¿Escribiste un mail? ¿A quién? ¿A quién? Qué bueno, yo después detecté que en realidad se lo debe haber mandado de Universo, o sea, Pero, ¿se lo mandaste a él o no? No, ¿O no? quedó en borradores. Quedó en borrador. ¿Viste la Quedó película? ahí. Recibí un mail, enviaste un mail o algo así, o tengo un mail, algo así se llama la película. Con la chica esa de No, pelito corto, rubia. con Meg Ryan, nunca la vi esa película. No, impresionante. Bueno, me hiciste acordar, mira. Es que, a ver, no por nada elegí tipearlo en una computadora y no escribir, podría haberlo escrito en una carta también, pero bueno, Claro. fue el mail. Y seguí en la mía. En ese momento me había hecho vegetariana después de tantos años de buscarlo, había empezado como a buscar alternativas a la medicina occidental, obviamente sin dejar a mis médicos. Eh, y como que iba tanteando profesorados de yoga, dónde atenderme con Ayurveda, o sea, estaba completamente enfocada en estar bien. Y en una de esas búsquedas empecé a estudiar lo que son los registros akáshicos. Es un concepto que todavía cuesta entender, pero con esta cosa de que somos uno, existe una memoria universal también, ¿sí? Quienes creemos en las reencarnaciones, traemos un montón de sabiduría de vidas pasadas, incluso de vidas futuras, pero eso es para otro día. Uno tiene acceso a esa información. El tema es que los mensajes bajan cuando uno está listo para escucharlos. Claro. Y en aquel momento lo hice con una terapeuta que me habló de mi enfermedad, me habló de mi camino de sanación. O sea, me reafirmó un montón de cosas en las que vos yo ya estaba, venías, claro. tal cual. Y bueno, y en una es una meditación conjunta que se hace, y en una de estas me dice, mira, vos estás a punto de llegar a tus 28 años, va a haber un cambio muy grande en tu vida, o puede que ya lo estés llevando a cabo, y me dice, me aparece la imagen de un hombre que está muy arraigado a lo que vos amás, y que no es cualquier hombre. Me dice cerca de tus 28, que es cuando va a empezar a hacerse toda una diferencia. Y en el momento como que me quedé, dije, bueno, está bien. Está bien. Está bien, dale, listo. Es que sí, porque hay cosas que cuestan. Y aparte estaba tan metida conmigo misma que era como que, sí, Un bueno, hombre. sí, como, no está bien. Y pasaron los meses y nada, llegaron en mayo, yo cumplo en junio, en mayo estaban por llegar mis 28 y decidí darle una chance a la tecnología, a pesar de que estaba como un poco reacia. Me acuerdo que, nada, una conocida me había insistido, me dice, pero no, ¿por qué no te bajás esta aplicación? Que por lo menos salís a tomar algo, conocés gente. Y yo estaba como, estoy tan bien sola. Pero bueno, nada, me bajé la aplicación y tuve charlas muy interesantes con un montón de gente, y entre esas caras que aparecen en la pantalla del celular, apareció una así, dije, dos guacamayos acá, uno en cada hombro, pelo muy negro, chaquetita medio de cuero, no sé, era un actor. Y le puse me gusta como, me va a dar bola, Por ponerlo ¿por nomás. qué? Y al toque, nada, a él también le había gustado lo que había visto en la foto. Estamos hablando con Daniela, que a raíz de una enfermedad que le descubrieron a los 3 años y medio, ella tenía ahí no me sale la palabra, algo que le atraía de India, de Oriente, siguió
el camino para Oriente, empezó su profesorado de yoga y ahora apareció ¿quién en la vida de Daniela? Un muchacho. Y el muchacho, rasgos muy, muy exóticos, empezamos a hablar, siempre digo lo mismo, mami, gracias por el inglés, porque se lo digo siempre, mi vieja me empujó a aprender inglés desde muy chica, nunca había tenido chance de usarlo, más que en alguna oportunidad así muy, muy rara. Y nada, y empezamos a hablar, fue toda una semana de hablar durante todo el día por mensajes. Sí, debo admitir que me parecía un bombonazo, pero no estaba en planes de nada. Entonces, realmente disfrutaba profundamente estar hablando con alguien de allá. Claro, Porque aparte te imaginarás que era fuente de información para mí, claro, constantemente. claro, claro. Eh, Él estaba allá. no, él Él estaba acá está. hacía 2 años, creo. Ajá. Y esto pocos lo saben, se estaba por volver a India porque en realidad él había venido a Argentina a juntar plata para comprarse su auto preferido en India. Y bueno, nada, no, nunca llegó a ser. Así que no hablaba mucho castellano, nos manejamos en inglés, sí. Así que pude desempolvar el inglés. Y nada, una semana después salimos por el jardín japonés, Mirá, charlamos, nos dimos India cuenta se hizo presente, digamos. India se hizo tal cual, presente, sí o sí. tal cual, tal cual. Y creo que una de las cosas que realmente, hubo dos cosas que a mí me marcaron a fuego de él, bueno, o tres. Primero, que cuando nos vimos por primera vez personalmente, yo me acuerdo de mirarlo a los ojos y sentir que lo conocía de siempre. Qué fuerte. Era de India, no. Yo nunca fui a India. Claro. No había ido a India. Después teníamos el humor muy, muy parecido. Nada, muy sarcásticos los dos, muy humor negro, o sea, sin filtro, nada. Eso fue muy importante. Y tercero, que tenía una manera de escuchar que fue como, claramente yo tenía mucho que decir también en aquel momento y que me escucharan fue como, venga, Claro, quédese conmigo. claro, claro, claro. Así que Se eh, materializó India, es lo que yo siento. Ahí está. este, Vos querías India, acá lo tenés. es que aparte, sí, tal Así, cual, sí o aparte sí. en esa cita me acuerdo de estar sentados en el jardín botánico y que él me mostrara fotos en el celular de su familia y era como estar viendo una película de Bollywood, o sea, o un documental, ¿entendés? Porque aparte él es del sur de India, donde todavía son muy tradicionales. Eh, entonces eran fotos que yo estaba Bueno, excitadísima. faltabas vos ahí nada más. Faltabas vos ahí. En la- Claro, porque este, uno como se transporta, ¿no? Cuando ve ese tipo de cosas es como que uno se transporta a ese momento, a ese lugar. tal cual, tal Más cual. como te ha pasado, digamos, ¿no? Sí, 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 así es. Este, Así que bueno, esa noche hice algo que jamás hubiese hecho antes, que lo invité a mi casa a cenar, me puse a cocinar, seguimos hablando. eh, Mi perra, que para mí es como el juez superior de mi vida, aprobó desde el instante que pasó por la puerta. Los De animales. hecho, sí, tal cual. De hecho, cuando me quise dar cuenta estaban los dos sentados en el sillón, la perra tirada arriba de él, o sea, dije, bueno, claramente esto es Instinto, puro. Sí, instinto. tal cual. Instinto. Eh, Así que es nada, esa noche nos quedamos hablando hasta las 3 de la mañana de todo, de todo, de todo. No quería, ninguno de los dos quería que el otro se fuese. Termine el día, la noche. Eh,
Y me acuerdo que lo acompañé hasta la parada del colectivo con la Cookie, con nuestra perrita. Y nada, y hubo una situación también que me hizo sentir algo que no había sentido nunca con un varón, me hizo sentir protegida. En un momento estábamos en la parada del colectivo y había una situación muy sospechosa al costado, vino el colectivo a las 3 de la mañana y me dice, no, no, eh, esperemos a que desaparezcan y yo después me voy. Mira, Son detalles, pero para claro, mí, pero que suman, claro que sí, totalmente, claro totalmente. que sí, claro que sí. Eh, Así que bueno, ese día me mandó, apenas se subió al colectivo, me mandó un mensaje, me acuerdo, diciéndome, no me puedo borrar la sonrisa de la cara, gracias por este Mira, día. No pasó nada, ¿sí? Éramos dos amigos charlando, sí, no te voy a negar que se movía el piso, se movía se movía todo. terriblemente. Eh, pero bueno, en ese momento mi amor propio todavía estaba en proceso de crecimiento, así que para mí que ese morochazo me diera bola a mí era, Hermoso, hermoso era, todo era inconcebible. lo que estás contando. Y de ahí, todo lo que está contando Daniela forma parte también de su libro, está muy resumido todo, ¿no? Y seguimos resumiendo, porque si no estaríamos toda la noche hablando. Pero la verdad es una historia digna de contar porque de una enfermedad, de un presentimiento, de un instinto también, ¿no? De lo que ella sentía, por India aparece él, el amor de su vida, y se casan aquí y en India. Sí, sí, sí. Aparte, es una historia de nunca terminar porque no fue fácil, ¿No? para Claro. nada. Es una Ujú, familia sumamente tradicional. ujú, Quienes no sepan de India, India todavía tiene el concepto de matrimonios arreglados, o sea, casarse por amor no existe. Eh, ujú. Digo, no existe, existe, pero no es lo más habitual, Claro. eh, y mucho menos en el sur donde todavía son tan tradicionales. Claro, Y ¿qué pasa con este tema de que vos, Argentina, ¿no? Que vos no eras de allá, ¿no? También, ¿no? Argentina, blanca, católica, eh, Liberada la comparación puedo seguir. de las mujeres, ¿no? Un año y medio más grande que él, que eso también está mal visto. Sí, nada, una lista larguísima. Pero la verdad es que, o sea, jugó a favor el hecho de que ellos se dieran cuenta que yo estaba muy metida con la cultura. Ujú. Eh, yo creo que eso fue, nada, Lo más importante para la algo muy a familia, favor, digamos, tal para cual, poner en la balanza. Ujú. tal cual, tal cual. Y- Eh, Así que bueno, fueron 3 años de tratar de convencer más que nada a mi suegrita, que nada, obviamente detrás del miedo a ignorancia, había mucho que ellos veían por ahí en películas, lógicamente de América del Sur se conoce, ahí está mi mamá también, padres divorciados, claro, era como... Ah, yo leí y digo, eh, este, de América del Sur no se conoce mucho allá. ujú, Para ellos América es Estados Unidos y ahí terminó América. mm, Así que bueno, mucha ignorancia en el medio. Para mis viejos también fue difícil porque o sea, de nuevo ignorancia, ¿sí? Yo dije India y de repente se imaginaron, eh, qué sé yo, que el tipo me iba a llevar a otro país, no me iba a devolver nunca más. claro, no te Hubo iban a historias volver a ver. así, sí. Mm, Pero este, nada, la cuestión es que pasaron 3 años, al que convencimos primero fue al que mi marido creyó que iba a ser más difícil, que fue mi suegro, que no tardó mucho en aceptar lo nuestro, que entendió que la felicidad de su hijo era más importante que cualquier que- mandato social o cuestión que nada, que ya está caducando. ujú. Eh, Así que
¿Ellos vinieron para Argentina o no? Sí. Ay, Pipi. Sí, vinieron cuando nos casamos acá en Argentina, en diciembre del 2019, vinieron ellos para acá. Así que sí, fue también otra gran experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre casarte acá en Argentina y casarte en India? ¿Cuál fue la Buro- diferencia? burocracia en realidad, porque en India, para que te des una idea, no existe el DNI. No tienen manera de identificarse, ¿sí? Imagínate que son billones. eh, Recién ahora es como que tienen una especie de ID o de tarjeta. Entonces, bueno, nada, eso causa que burocráticamente sea todo un lío hacer los papeles allá. Sin embargo, nos casamos primero allá porque para ellos era muy importante que, eh, acá viene otra cosa, que yo no lo convirtiera a mi marido al catolicismo. Ujú, Con ujú. esto me río porque siempre hoy en día podemos, nada, pavear con el tema, es como si yo tuviese una varita mágica y lo tocara y dijera, ahora eres católico. No, claro, Religión que no, yo tampoco practico, o sea, es por claro. tradición. Ujú, Eh, pero bueno, nada, nos casamos primero por el casamiento religioso allá y ujú, cuando volvimos hicimos todos los papeles del civil acá y ujú, en diciembre del 2019 hicimos casamiento por iglesia acá también. ujú. Así que la hicimos Tenés completa. todo. Tres, con Estamos, razón, tres casamientos que pusiste ahí en el Instagram. Tres casamientos, yo así es. pensaba Argentina uno, India otro, y el tercero, decía yo. ¿A dónde fue? Sí, hicimos todo. Sí. Impresionante, impresionante. Acá tu mamá está diciendo, tenía miedo que te secuestren, ¿no? Que te Sí, secuestraban, pensaba ella. no, en realidad lo que le pasó a mi mamá fue que había leído en una época, hubo un caso de una chica Alejandra, no me acuerdo el apellido, que tuvo la mala suerte de ir a casarse con alguien de otra religión, que sí, que legalmente es como que poseen a la mujer y nada, esta chica se fue al país de él se quedó con los hijos, nada, todo una situación Ay, muy ay, fea. sí, Y a ella le quedó muy. esa idea, yo dije India, Oriente, como que Ella bueno, es muy metamos todo en la misma. conocida, ella es Sí, argentina, es muy conocida, exacto, está digamos, no sé si es el mismo camino que seguiste vos, digamos, de cultura, pero también escribió varios libros, sus hijos los dejó de ver por muchos años, tal cual, eh, no tal recuerdo cual. si él es de allá también o de otro país, pero también una cultura más cerrada que la nuestra, digamos. Exacto, Pero bueno, le pasó eso. Muy razonable lo de tu madre, me imagino, con jovencita, digamos, ¿no? Muy razonable. Así tal que cual. bueno, ahora, ¿qué historia? ¿Qué historia? ¿Pensaste en algún momento que ibas a tener semejante historia de vida? Que va a conocer el mundo No, ahora, porque vas a sacar el libro. en realidad siempre tuve la intuición de que iba a estar muy ligada al extranjero. No me Mm, preguntes por qué. mm, Pero siempre me llamó mucho la atención las culturas y las culturas que todavía conservan tradiciones tan antiguas me fascinan. Todas, ajá, el Islam, el judaísmo, China, Japón, todo lo que sea muy antiguo me te fascina. atrapa. Ujú. Eh, y siempre sentí que iba a casarme y que iba a casarme con alguien de afuera. Eh, Y Porque no sé, bueno, después con los años empecé como a entender a por dónde saber por qué. venía, a repetir historias en un árbol genealógico y en el otro, Claro, eh, a claro, sanar ancestros, nada, también para otro día, claro, es un montón. sí, no, es mucho, claro que sí. Eh, ¿Preparaste algo Así para que leer, Dani? ¿Para preparé, leernos? A ver, sí, ya hice estamos una especie cerrando, más o de, menos. de popurrí. A ver, A ver, entren al Instagram de Dani,
el Instagram de Dani y van a ver lo buen mozo que es él también. Una de yoga y mates es un modelo, porque las fotos que ella Sí. sube es un modelo el muchacho. Sí, se saca pocas fotos, pero le saco así como unas fotazas. Bueno, Dale. con el pasar de los años comencé a darme cuenta de que cada vez que me sobreexigía, los síntomas se incrementaban. Cada vez que me desviaba de lo que realmente deseaba, el cuerpo venía a recordármelo, quizá de maneras no muy gratas. Llegó mi adolescencia y con ella un impas. Estaba tan metida y canalizada en el arte que me enseñaban en mi maravillosa secundaria que ya no recordaba que era una bomba de tiempo, como los médicos solían referirse a mi persona. Ni siquiera tenía síntomas. Y ahí aparecía Oriente. Aún no recuerdo exactamente cuándo, pero entre mis 14 y 15 años, la cultura hindú fue destacándose por sobre el resto. Había algo en ese tercer ojo que se pintaban que a mí me despertaba una inmensa curiosidad. Me quedaba sola en casa, ponía música al mejor estilo Bollywood y me tiraba todo el ropero encima, simulando esos magníficos atuendos que los hindúes usaban. Me pintaba, me llenaba de joyas e imaginaba cómo sería la vida así. Pasó el tiempo y me llegaron los 20 y me perdí, o al menos eso creí entonces. En menos de lo que imaginaba, volvieron las internaciones, las 1001 drogas, las sentencias, los diagnósticos, la bomba de tiempo. Los años pasaron viendo cómo mi cuerpo me pedía a gritos que lo escuchara una vez más. Y toqué fondo. Toqué fondo una mañana del año 2013. Dije basta. Tenía que encontrar la verdad. Sentía con más fuerza que nunca antes que estos síntomas tenían una razón de ser y que yo se la iba a encontrar. Y reconecté a Oriente, el cómo esta gente tenía clarísimas las premisas para una existencia saludable y un trascender del alma, me fascinaba más no dar. Y en cada libro, la respuesta a mis interrogantes llegaba una vez más desde mi querida India. Me sentía plena, más que nunca antes en mi vida. Mi salud empezó a repuntar y comencé a tener cada vez más claro mi camino. Tan plena y en paz estaba conmigo misma y esta misión, que una tarde del 2015 comencé a escribir en un email todas las cualidades que buscaba en un compañero de vida. El email no tenía destinatario alguno. Simplemente me senté a expresar lo que fuera que el alma quisiera comunicar. Lo dejé guardado en mis borradores, así como quien no quiere la cosa, pero el pensamiento es creador, dicen por ahí. Y la vida se iba a ocupar de recordármelo una vez más. El 2015 siguió su curso y para cuando me quise dar cuenta, India empezaba a formar parte de mí. Tienes un email, era la película. Ahí se me apareció el nombre. La de Tienes Meg un email. Ryan, sí. Hermoso. ¿Ese es el primer capítulo más o menos resumiendo o la introducción? No recuerdo bien. Eso en realidad es un popurrí que armé de los capítulos que a mí me fueron más relevantes. Así Más o que, sí, más o menos como para... Impresionante. Ese libro va a ser, ¿y la tapa? ¿Ya la tenés definida como está en la foto o todavía no? Todavía no. Bien. No. Bien. Todavía no. Todo llega cuando tiene que llegar, así que Exacto. impresionante historia de vida. Me imagino que de acá que salga el libro vas a tener que seguir escribiendo y seguir contando, porque estamos, Sí. por lo menos los que nos atrapa tu historia, estamos ahí esperando a ver qué subís al otro día, qué otro capítulo, qué otra cosa va a contar. Así que bueno, Dani, mil gracias por este ratito, por compartir con Almas tu historia, por compartir con toda la gente que está del otro lado escuchando y la que va a seguir viendo el video después que se suba, ahora cuando se suba al Instagram. Así que mil gracias, para mí un orgullo y un placer tenerte en Almas. Muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio y nada, eso, nos vemos cuando hay que dar a conocer. Hay que dar a conocer. Sí, Te amamos. totalmente. Estas cosas hay que darlas a conocer, el mundo las tiene que saber, es así. Tal cual, Así que bueno, es no dejar de creer.
No, por favor, un beso enorme, gracias a todos. Gracias, Cris, Dani, no, por favor, gracias a y vos. gracias a todos. Chau, chau, chau. Chau, chau.